Hoy se cumplen 3 años de la tragedia de la línea 12 del metro, que el 3 de mayo de 2021 se colapsó en uno de sus tramos elevados, causando la muerte de 26 personas y lesiones a un centenar. Y vamos a hablar sobre un experto en ingeniería civil, ingeniería de estructuras, que ha dado un puntual seguimiento a toda la historia del diseño y la construcción de la línea 12 y de la tragedia que posteriormente ocurrió. Lo vamos a platicar con el ingeniero Jesús Iglesias Jiménez. Ingeniero, gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Gracias a ti, Pascal. Buenos días al auditorio. Y bueno, pues en este aniversario de algo que pues a muchos nos dejó una huella, porque a fin de cuentas todos fuimos víctimas, todos los ciudadanos de esta gran metrópoli somos víctimas de lo que pasó hace 3 años. Que pudo evitarse, ¿no? Eso es lo que es desesperante, que fue una tragedia además anunciada que pudo evitarse. Anunciada. Anunciada. ¿Cuáles serían los datos que usted destacaría de los avisos que dio la estructura de que estaba pues, en riesgo de colapsar? Mira, yo traje algunas láminas para el público que nos ve en televisión. Ahora ahí estamos viendo la primera. Sí. ¿Por qué no nos la describe, por favor? Claro, mira, la historia de la línea 12, que está plagada de historias tristes, pues es muy larga. Aquí nos podemos pasar una hora de programa, ¿no? Pero me voy a concentrar un poco en la parte estructural. Sí. El primer aviso que dio la línea ocurrió desde el punto de vista de los problemas estructurales, ocurrió el 19 de septiembre de 2017 con el temblor. A raíz de ese sismo se encontraron daños en varias columnas, no graves, pero siguiendo lo que dice el manual de mantenimiento de la línea 12, se hizo una rectificación topográfica, es decir, una revisión de todas las vigas para ver si alguna tenía una deformación excesiva. Eso es lo que hay que entender como mantenimiento en el caso de la línea 12. Y se encontró que el tramo 22, que era el tramo más largo, tenía una flecha, una deformación al centro entre apoyos de 42 centímetros, cuando en ese lugar el límite máximo de proyecto eran 3.7 centímetros, o sea, más de 10 veces. El mantenimiento lo detecta después del sismo y se toman las previsiones y se refuerza ese tramo. De hecho, los que puedan ver la imagen, el refuerzo pues es muy parecido al que se ha utilizado ahora después del problema de 2021, ¿no? Entonces, ese fue un primer aviso. Y además, aprovecho para enfatizar que eso se hubiera caído, pero se pudo evitar el que se adelantara, digamos, la tragedia en ese otro punto, gracias a que sí se tenía un mantenimiento que detectó esas deformaciones anómalas. Ese fue el primer aviso, el del temblor. Ese fue un primer aviso, sí. De haber hecho un poco una introspección a fondo de esa situación, hubieran podido inclusive encontrar la deficiencia de la que hablaré un poco más adelante, de los dichosos pernos y de que las vigas no estaban trabajando en conjunto con la estructura y pudieran haber incluso en ese momento procedido a reforzar toda la línea. Pero bueno, al menos se detectó ese tramo con problemas. Y se arregló. Y se arregló. De forma correcta. Así es. ¿Qué pasa después? Pues el 3 de mayo de 2021, que estamos ahora cumpliendo el aniversario, pues se vino abajo otro tramo. Este otro tramo es un tramo, no es cualquier tramo, eso hay que tener en cuenta que es un tramo particular. Como este tramo solo había 2, que es el tramo de transición en que pasa de 2 vigas a 3 vigas. Porque hay una zona del metro donde el proyecto plantea poder estacionar un tren completo y que la línea siga funcionando. Ah, de acuerdo. Entonces, el tramo que se cayó es justo donde se hace la transición de 2 a 3 vigas, que los que puedan ver la imagen es la imagen superior. Abajo está el tramo ya colapsado, y ahí se ve que la solución estructural fue una solución
errónea porque... ¿De origen? De origen, sí. Bueno, de origen de proyecto, es un problema de proyecto, porque la transición la resuelven con una viga secundaria que se conecta a la viga principal a la mitad del claro. Veremos adelante por qué eso no es adecuado. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, la Ciudad de México contrata, pues yo diría que a la mejor empresa en el mundo para el manejo de riesgos. La empresa noruega DNV, de Norsk Veritas, que es una empresa que tiene 160 años de existencia, no es una de esas que se hayan hecho adrede para resolver un problema. ¿Correcta la contratación? Correctísima, ¿no? Digo, no pudieron haberla hecho mejor. Viene DNV y hace, por así decirlo, la autopsia del cadáver, hace un peritaje que le encargan y encuentra varias deficiencias. Este tipo de tragedias es raro que sean por un solo problema, es un conjunto de cosas, pero vale la pena resaltar dos de ellas. La primera, si vemos la siguiente imagen, tiene que ver con algo que yo creo está en el imaginario ya colectivo, que es la historia de los pernos Nelson o los conectores, ¿no? Trataré de explicar qué son estos pernos. La estructura metálica del metro está pensada en que en la parte superior trabaje en conjunto el patín de las vigas, el patín superior con la losa. Y para conectarlos hay que soldar una serie de pernos en el patín superior y luego el colado de la losa hace que eso, en teoría, debiera trabajar al unísono. ¿Qué es lo que ocurre? Pues DNV, al escarbar los restos de la tragedia, pues encuentra que los pernos Nelson, ¿dónde había? Porque, por ejemplo, en la viga secundaria esta de transición no había uno solo. Y en muchos lados faltaban pernos a barrer. Y los pernos bien soldados, como se muestra en la imagen, deberían tener un anillo de soldadura regular. Y lo que encontró DNV es que donde había pernos estaban soldados pésimamente. En la imagen se puede ver que hay uno que parece que le pusieron un chicle y otro pues, que prácticamente no tiene nada, ¿no? Entonces, ese es un evento relevante que encuentra DNV en su peritaje. El otro punto de importancia se refiere a la conexión precisamente desafortunada en su concepto de la viga secundaria que arranca el paso de 2 a 3 vías a la mitad de la viga principal. Esta es una conexión que en la forma en que se planteó tiene muchísimos problemas por la serie de cortes que hicieron en los patines y en sí por su concepción. Y si aparte le añadimos que no tenían los pernos de conexión, pues ese era un punto débil. De hecho, en la imagen, arriba se ve la conexión antes del colapso y abajo es una foto que tomé yo personalmente en el piso y donde se ve la flechita roja, pues ahí arrancó una grieta de fatiga que disparó el colapso de la estructura, ¿no? Entonces, bien, DNV hace estos peritajes. En general coinciden con lo que informa la Procuraduría también en sus investigaciones. Lo que sigue es que DNV no para ahí, sino que hizo lo que ellos llaman un análisis causa-raíz, que es ya un enfoque desde el punto de vista, a ver, ¿qué debía haber ocurrido en la organización de la obra? Pues para que esto no hubiera pasado. Y ahí... o sea, estamos hablando de proyecto, de construcción y de mantenimiento. De las tres cosas. Sí. Entonces, bueno, DNV encuentra 4 barreras que les llama, que de haber existido, pues no habría habido el problema. Una, pues es que no se colocaron bien los pernos. Otra, problemas de diseño que no me voy a meter más a fondo por cosa de tiempo. Pero las otras 2 sí son ciertamente graves. La que sigue... Bueno, todas son graves, pero las otras 2 sí son algo que no lo habían puesto ellos en su peritaje. Al hacer este análisis de barreras, encuentran primero, y así lo ponen en su informe de análisis causa-raíz, que no había supervisión en las obras.
¿Por qué afirman esto? Primero, porque no les pasaron las bitácoras de supervisión, pero segundo, pues porque es inconcebible que hayan dejado pasar lo que acabamos de ver en la colocación de los pernos, que por un lado no había y donde había estaban Supervisión de soldadura, por ejemplo. Sí, de la colocación de los pernos de soldadura y que además estuvieran los pernos que tenían que estar. Y mira, Pascal, esto es algo increíble. Si pensamos que en la estructura de la obra había 7 barreras para detectar este problema y que no ocurriera, pues es obvio, bueno, no es que no hubiera la supervisión de las obras, sino que la hubo y no sirvió para nada. Ahí tenían que haber estado primero el proyectista vigilando que su diseño estuviera ejecutándose bien. Luego, el consorcio constructor, en ese tramo en particular, SICSA del grupo Carso, tenía sus residentes de obra que tendrían que haber verificado pues, que los pernos estuvieran bien, que se colocaran y demás. Luego, el proyecto Metro, que era el organismo oficial para verificar la obra, también tenía su frente de trabajo. Luego, en la estructura se contrataron varias empresas externas supervisoras, en particular la empresa IPISA, que llevaba la supervisión general, y luego la empresa IAXA, que ya era una supervisión particular de la construcción. Y a eso añádele el director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural. Y no es que no supieran, porque varias fuentes, en particular Mexicanos contra la Corrupción, publicó una de las bitácoras y ahí se ve un comunicado en que la empresa supervisora IAXA le dice a la constructora: oye, pon los pernos, no están, y ya pusiste el armado y vas a colar y no están los pernos. Y hay también comunicados que publicó el diario El País, en donde los funcionarios de Proyecto Metro están comentando que la obra, pues, ¿por qué? Pues por las prisas de acabar antes de que acabara el periodo de la administración en curso, no estaban poniendo los pernos adecuadamente. Entonces, bueno, esta es una causa raíz, me parece relevante, más allá de los resultados del peritaje, porque habla de 2 cosas que para mí creo que son el verdadero problema. La prelación de las decisiones políticas sobre las técnicas para cuidar imágenes. Para terminar. Claro que eso le mete que además lo seguimos viendo, ¿no? Por eso están cayendo las dovelas en el tren interurbano, están trabajando 3 turnos diarios, o sea, es la prisa por acabar a tiempo. Y luego, que es triste porque pues es mi profesión, una falta de ética de un conjunto de técnicos del mayor nivel que voltearon a otro lado y dejaron pasar esto. Por esas prisas. Por esas prisas. Sí. Y por último, bueno, hasta aquí no habría problema con la actual administración, pero pues ahí no paró DNB. La 4ª barrera que encontró y que la declara fallida es que, y ahí llegamos a los avisos, hay evidencia, DNB encontró evidencia fotográfica de que en 2019 ya el tramo que se cayó, igual que el que mencioné hace rato en 2017, tenía una deflexión de casi el triple de la máxima de proyecto. ¿Con cuánta anticipación se supo eso? 2019. 2019. Pero ¿qué pasó? En realidad, esta es una evidencia fotográfica por una inspección que hizo un dron que en realidad no tenía que ver con la problemática, pero el problema es que no se hizo el mantenimiento de la línea. Le voy a preguntar qué punto es ese de la línea y si me permite, vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Ya volvemos. Estamos conversando con el ingeniero civil Jesús Iglesias Jiménez, experto en estructuras, sobre los problemas detectados luego del colapso de la línea 12 del metro. Hemos visto hasta ahora en la plática problemas de proyecto, problemas de construcción, problemas de supervisión, problemas de prisas para acabar el proyecto por razones políticas y nos detuvimos en el último aviso que dio la estructura de que estaba en problemas. Esto fue en 2019, ingeniero. Bien, si podemos ver la última imagen que traje.
En ella se aprecia la conexión entre el... Tenemos la imagen. A ver, vamos a poner. Ahí está. Ahí está, sí. Bien. Bueno, para los que no tienen imagen, les comento que es una fotografía que proviene del peritaje de DNB, justo del tramo que se cayó. Ahí se ve la viga principal y la unión con la secundaria. Y DNB encuentra en esta fotografía, que es de 2019, una flecha, una deflexión al centro del claro de 7.6 centímetros, que es casi el triple del valor límite máximo según el proyecto. De acuerdo con el manual de mantenimiento, el metro tenía que haber realizado una revisión de las deformaciones de las vigas, topográfica, en lapsos no mayores a 2 años, o sea, una revisión periódica. El gobierno hizo, más bien el metro hizo revisiones en 2019 y en 2020 a raíz de temblores que hubo, pero solo visuales, es decir, no midió las deflexiones. De haber hecho ese mantenimiento, hubieran encontrado pues lo mismo que ya mencioné en 2017, que este tramo tenía una deflexión anómala y por lo tanto pues tendrían al menos que haber procedido, como en 2017, a hacer el refuerzo de este tramo antes de que se cayera. No se hizo ese mantenimiento, no se detectó esto a tiempo y bueno, pues el resultado es que se vino abajo justo hace 3 años. No había subdirector de mantenimiento. Es que eso es increíble. El metro careció, el sistema de transporte colectivo, de el subdirector de mantenimiento. Ese puesto estuvo vacante todo el año anterior al desastre. O sea, estamos hablando de 2018 sí, a 2000, no, sobre 2020 a 21. 2020 a 21. En ese momento pudo haberse hecho un trabajo similar al que se hizo en 2017 para reforzar esa estructura. Claro, y entonces DNB lo que dice es, por eso lo pone como una barrera fallida, que la falta de mantenimiento impidió que se hubiera detectado a tiempo que el metro estaba avisando que estaba mal y se hubieran podido tomar acciones correctivas. Ingeniero, tenemos un poco menos de 2 minutos. ¿Se aprendió de esta tragedia desde el punto de vista de la ingeniería? Pues es triste decirlo, pero si uno hace el seguimiento de las obras de este tipo, por ejemplo, en la Ciudad de México, incluyendo la obra de reparación subsecuente, pues se vuelven a encontrar las carencias de proyectos ejecutivos que se respeten. Por ejemplo, la reparación que se hizo de la línea 12 es verdaderamente de chile dulce y manteca. O sea, por un lado te encuentras tramos con tubos de 1 metro de diámetro, por otro lado tramos con tubos menores. Hay tramos que acabaron usando perfiles que sobraron en el malogrado aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, en esa parte sigo viendo la presión política para acabar a tiempo, cuidar la imagen, sobre la seguridad. Sobre la seguridad de las personas y las decisiones que realmente son técnicas. Y una falta de ética de los técnicos que se prestan a estas cosas. Pues, ingeniero, muchas gracias por la explicación. Pues gracias a ti, Pascal, y al auditorio que nos haya estado observando. Gracias, muy amable. Es el ingeniero Jesús Iglesias Jiménez, experto en estructuras y quien ha dado un seguimiento muy puntual a toda la historia del diseño y construcción de la línea 12.